datos. A ver, Ahí estamos. Ahí está. ¿Sabés qué? ¿Qué pasó, Martín? No. Ya arrancó la columna, ¿eh? Ponemos de nuevo el No, separador. estaba buscando. Porque me tranquiliza tener lo que está en pantalla, tenerlo en mi pantalla. Claro. Para la lectura y para todo. Bueno, Está bien. compré unos Pues anteojos complicados. Trajiste una encuesta de sentimientos públicos. Yo hago el seguimiento de sentimientos públicos porque me gusta. Hay otras buenas encuestadoras. Tuvo mucha repercusión la otra vez cuando... Yo no sé si fue efecto dominó, ¿no? Porque mucha gente... Bueno, y entonces... No te termina la frase, ¿viste? No, lo que no. pasa es que... No sé, digo, Sí. primero salió acá y después salieron un montón de lados. Sí, Vamos, Martín. yo también lo vi eso. Creo que hacemos Para mí sos un salado. influencer. Sí. Para mí sos No, influencer. yo quería evitar esa Pero además palabra. ellos publicaron la tuya acá. Sí. Sos un Twitchstar. La que Sí. compartieron. Sí. Exactamente. Me gusta, el director de la encuestadora es Hernán Banoli, que es un tipo al que conocí haciendo otras cosas, ¿no? Que esa, digamos, el lugar del encuestador es difícil, a veces no está en uno de los lugares más creíbles de lo que sería la conversación pública, política, pero Hernán, que era es novelista y qué sé yo, me parece que no rifa su honra. Sí. Y además le interesa más indagar el pulso social, que creo que es la encuesta más interesante, ¿no? La que mira... A mí me interesa mucho, sobre todo por, Sí. por lo que me pasaste ya de esto, que ahora lo vamos a hablar, pero que tiene mucho que ver con qué le pasa a la gente con el peronismo. Claro, ahí está el punto. ¿Qué le pasa a la gente con el peronismo, y aún en un día así, ¿no? Días donde el peronismo está en el centro, en el ojo de la tormenta, pero hay que ver en qué lugar está del corazón de la sociedad, ¿no? Bueno, ya te digo que confirmaron Sí, la se condena a confirmó. Cristina, Sí. 6 años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Las opciones eran o la absolución Sí. o la ratificación de la condena en primera instancia o incluso una condena que fuera más allá. Establecieron exactamente lo mismo que el tribunal de primera instancia. O sea que esto va a ser apelado A y la define Corte. la Corte. Sí. Y de plazo, escuché 80 No, versiones. eso, viste, La Corte. Corte tiene su... Eso es política en parte. Efectivamente. Lo que también está corriendo ahora ya por el otro carril va a ser la ficha limpia, que el PRO y la Libertad Avanza quieren que la semana que viene ya se empiece a tratar en diputados, y si se sanciona esta ley de ficha limpia, este texto, no podría ser candidata a Cristina el año que viene ya con esta condena en segunda instancia. O sea que llegaría a la confirmación vamos a decirlo así, a la confirmación de la Corte, o a la sentencia de la Corte, sin fueros. Si no es candidata. Claro, claro. Y en tal caso, claro, algo así. Efectivamente, sí. Bueno, Bien, complicado. bueno, vamos por la columna. Dale, día difícil. Yo seleccioné, eran muchas preguntas y seleccioné tal vez las que a mí por lo menos me interesaban más, que era esto, ¿no? Después tenía que ver, una parte de la investigación que hace Hernán Banoli tiene que ver también con las creencias sobre el atentado contra Cristina, ¿no? Sí. El intento de asesinato. Eso lo corrí un poco, porque bueno, un poco el día de hoy tiene que ver más con la justicia y se hacía un poco lungo, pero podemos volver después. Sí, sobre sí, eso. para mí es interesante también lo que pasa con eso. Sí, qué cree la gente y qué sé Sí, yo. sí, en definitiva te pinta una época. Exactamente. Bueno, primera placa, chicos, yo tiro la pregunta para que la ubiquen rápido. Equipo. ¿Y qué posibilidades hay de que optes por un candidato del peronismo en las próximas elecciones? Ahí Sí. está. Yo la leo, ¿no? Pero 51,5% de los encuestados aseguraron que existen chances de que voten a un candidato peronista. Sí, a un candidato. Son chances, digamos. Sí. Sí. Un 34% declaró que había altas chances de hacerlo y un 17% declaró que existen las posibilidades intermedias, ¿no? Esta sería la histórica intermedia, la histórica zona blanda del voto, que es un poco la que mueve el péndulo. Sí. ¿no? Un péndulo que, recordemos, el peronismo es un partido nacional de extensión territorial, el partido con mayor extensión territorial seguramente. No es la mitad más uno. No es aquella vieja leyenda que involucraba mucho el tema de la proscripción. Sí, claro. Palabra que existió, digamos, más allá de que ahora, obviamente que en relación a lo de la ficha limpia y todo se va a agitar, pero digamos, el peronismo fue un partido proscripto muchos años. Sí, claro. Y era un partido imbatible en las urnas. Bueno, su imbatibilidad en las urnas se vence en el 83, ¿no? O sea, entra a la democracia con la necesidad de reinventarse y entra sin su líder, ¿no? Es la primera, digamos, sin su líder. Bien, pero el dato es que el 48,5% del electorado dijo que las chances de votar a un candidato del peronismo son nulas. O sea quien sea, ya te digo que no. Claro. Eso, bueno, ahí tenés un montón de
de aristas, si querés, para analizar, pero en definitiva, esta mirada, el peronista es chorro, me parece que la tiene un montón de gente. Un montón de gente. Sí. Y que involucra al peronismo, bueno, en un balance de los fracasos argentinos, siendo el partido que más gobernó en 40 años de democracia. O sea, el kirchnerismo gobernó 16. Sí. Es decir, los balances, digamos, de los últimos 20 años de política involucran las figuras principales. Más allá de que cada gobierno, Sí, sí. cuando lideró más Néstor, el Sí. momento de Cristina, el Frente de Todo, que fue un desastre y todo. ¿Y es en algún sentido un cambio en esa lógica de los tercios de la que se hablaba hasta el año pasado? Que era como que siempre Argentina tenía un tercio peronista, un tercio antiperonista y un tercio que Claro, gambeteaba. claro, no siempre. Diríamos, la era de la grieta, por decir así, era una era donde había Claro, dos no minorías. siempre, pero como que en los dos últimos años claro, estaban marcados por esa ley de tercios. Exacto, dos minorías que tenían bloqueo mutuo político y una zona que en un momento se llamó Avenida del Medio, ¿no? Que otros, no sé, Que politólogos sería- dicen que la zona sería- blanda del voto. Que sería ese 34%. Ese 34% que puede votar al peronismo, ¿no? Si ya sea que puede ser, supongamos, un voto progresista cuya opción fuese más progresista la votaría, o un voto más conservador cuya opción, que fue un poco la jugada de Cristina cuando imaginaba las candidaturas, tanto la de Scioli como la de Massa o anterior como la de Alberto, que fueron las tres candidaturas a presidencia que ella apoyó, siendo la dirigente con mayor peso y con la minoría más importante dentro del peronismo, ¿no? Sí. O sea, siempre optó, diríamos, mirando ese voto intermedio y nunca funcionó del todo. No funcionó una vez electoralmente con Alberto y no funcionó para gobernar, ¿no? Dato. Pero la otra pregunta que hago yo acá es, ¿en qué consiste ese 48? O sea, casi una mitad que no votaría nunca al peronismo. Sí. Yo creo que esa es la novedad. Una novedad, un interrogante. No hay nada que sea fijo, no, porque mañana se cae todo, hay una Pero bueno, es un, Dios no lo techo, es permita. un techo ahí muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí, es Sí, muy tal difícil vez de el arrancar. antiperonismo es la gran fuerza popular hoy. Yo creo que sí. Y sí, vos lo dijiste la otra vez. Yo creo que sí, es la identidad más fuerte, seguro, Sí, y está claro, bueno, ya lo hablamos varias veces, pero le comió la base popular. Sí. ¿Y qué riesgos hay, Martín, de que pase con el peronismo lo que pasa con el progresismo en otros países? Por ejemplo, Sí. Kamala Harris, que el mayor nivel de votantes lo tuvo entre blancos y universitarios, o sea, privilegiados. A mí me da la sensación de que hay un perfil del peronismo de los últimos 10, 15 años que es definitivamente ligado al progresismo. Sí. Con sus más y sus menos, Claro, sí, con sus sí. reparos, con los ex progresistas reconvertidos en Sí, no sí. sé qué. Yo creo que hay un primer plano ahí que lo limitó. Sí, yo tengo la sensación de que eso que ocurrió y que tal vez era difícil que no ocurra por muchas razones, también le significa una pérdida de la plasticidad Claro. política que el peronismo necesita para sus propios recambios, para generar recambios. O sea, de lo que estamos hablando hoy es de una figura nueva en política, que es el presidente Milei, que está teniendo una buena semana, Sí. ¿no? Con el dato del INDEC y algún datito más, y más lo de Trump. Y el ¿no? Congreso. Trump, Milei, el Sí, Congreso sí, que sí. rechazó. O sea, que él volteó la sesión, es decir, está teniendo buenas noticias. Y la política sigue atrapada en dos figuras. Macri, que te quiero ver cómo resolvés tu vigencia en medio de esto, y Cristina, que de algún modo consagró su conducción del PJ y ahora con la condena obviamente también genera un polo de atracción político, ¿no? Ahora va a haber toda la presión para ver quién condena, o sea, vamos a verlo en estos días, quién condenó Sí. o quién repudió o no la sentencia. Y Bueno, bla, bla, ¿no? Yarlora justamente decía que el gobernador de Córdoba, que es como un miembro de otro peronismo, un peronismo alternativo, marcaba estas encuestas en el contexto de la reaparición de Cristina. Dice, reaparece Cristina y la consecuencia es esto, un mayor Exactamente. antiperonismo en Sí. la ciudadanía. Lo que también está claro es que en el peronismo, la centralidad de Cristina, o sea, hoy es un día delicado, es un Sí, día sí, especial, obvio. digamos, hay 364 días para hacerle la crítica a Cristina. Sí, sí. Yo hoy no voy a centrarme ahí. Justo un día que es difícil también, y para mucha gente que mira Gelatina es la que uno Sí. respeta. Pero también uno dice, bueno, la centralidad de Cristina también dependió mucho de que no hubo valientes en Sí. política con hambre de gloria que se han saltado para hacerlo. Lo que opina Yarlora aparece como un nuevo gobernador. A mí me parece que con un poco más de ímpetu en ese sentido, Sí. pero va a tener que fabricar y va a tener que, digamos, los gobernadores que construyen su proyección nacional, pero tan calculada sobre los efectos que tiene en su propio nicho, en su propia
en su propio territorio, van a perder. O sea, ¿no? Es decir, a veces Néstor Kirchner fue Néstor Kirchner y un poco abandonó ser pingüino, ¿no? Se convirtió en otra cosa, ¿no? Y lo mismo que Menem, fue un riojano, una provincia chica, y finalmente fue otra cosa, fue un líder nacional, ¿no? Entonces, esos liderazgos, ¿no? Son así. Segunda placa que es para destacar, acá destacan algunas cuestiones. Voto joven cada vez más lejos, dato. Sí. La verdad es que era la generación que vino a cambiarlo todo. No, bueno. Hace 10 años, 15 años. Los ¿no? jóvenes para la Sí, liberación. sí, Yo quiero militar, yo qué sé, bueno. Que voten a los 16. El voto posible al peronismo, alto más intermedio, no que eran las dos franjas, llega apenas al 37% de los menores de 29 años, que muestran un rechazo al mismo del 63%. O sea, el 63% de los chicos menores de 29 años, hasta 30 años más o menos, o no lo votan, ¿no? O, bueno, hay que ver. Que es un dato, digo, diríamos, es el sujeto Es de el dato. la cuarta revolución industrial, Sí. por decirlo así, medio boludamente. Es una generación muy particular también, ¿no? Claro. Que no es la generación que más está atravesada por esto de necesito ser guita ahora, el Estado no me resolvió nada, los gobiernos me hablaron de Y es derechos. como el más inesperado. Para mí, Sí. es lo que a mí más me sorprende, los jóvenes, o sea, la parte joven. Sí, Porque uno podía esperar esto de generaciones más grandes, pero de los chicos más chicos es la mayor sorpresa para Yo voy a mí. decir una cosa. Yo creo que en la democracia, en los 40 años de democracia de Argentina, hubo como 3 periodos de disciplinamiento que moldearon las generaciones políticas, ¿no? La dictadura, el 83, ¿no? Y era, somos ¿cómo es que decía el alfonsinismo, la coordinada? Somos la vida, somos la paz, ¿no? Sí. Juicio a las juntas, una especie de recuperación del Estado de Derecho como gran motivador de la participación política en todos los frentes, no solo en los radicales. La militancia del PI, que fue muy importante, la de la izquierda, obviamente la del peronismo. En la hiperinflación, un gran segundo disciplinamiento, ¿no? Vos entrabas al Supercop, a la Sí, góndola, claro, y te digo, tenías más miedo que si entrabas a Campo de Mayo. Sí, sí, ¿no? O sí, sea, era, ¿no? Los remarcadores eran los otros carapintadas, Claro, de algún modo, ¿no? Entonces, ahí había algo, y se explica a Menem sobre eso. Claro. Menem no es el mal. Menem que fue, además, el único presidente en democracia que fue preso, 100 y pico de días, en una quinta De la quinta Gostanian, Gostanian, sí. ¿no? Que uno pasaría un verano en esa quinta. Sí, sí, tranquilamente. Bueno. Méteme ahí, méteme preso ahí. Exacto. Y después el tercer punto de disciplinamiento fue el corralito. El corralito y la implosión, que de algún modo fue, yo creo, el alma, sobre todo del kirchnerismo y también del macrismo, ¿no? Sí. Como un fracaso político que requirió de dos nuevas corrientes, de las que nacieron dos nuevas corrientes, fue el kirchnerismo y el macrismo. Y eso está un poco vencido. O sea, en algún momento el miedo a la Sí. o el disciplinamiento, en algún momento el miedo a la dictadura. Entonces, la generación de chicos de 29 años no tiene ni siquiera del todo un registro del 2001. No, Un pibe de por 29 supuesto que años, no. el mayor de esa franja, hace 22 años tenía 8 años. Sí. Y hay que ver cómo lo vivió, en qué familia. No lo vivió, o No sea, lo ni vivió. se enteró, aunque Claro. hubiera sido una familia. Exacto. Sí, vivió casi nada. O cuántos de esos pibes también se criaron ya con, digamos, el viejo totalmente desclasado, en situación de marginalidad, qué sé yo. Sí, por supuesto, por eso digo. Que ya arrancan cagado a palo en el 2001 sin tener Claro. mucha conciencia de por qué. Igual hay Exactamente. algo global también, ¿no? Digo, de vuelta en la caja del día, ¿no? Pero Sí. hay algo global también de un discurso que pregnó en los jóvenes. Digo, pasa acá, Sí. y acá me parece que es una punta de lanza de todo eso, pero está en todos lados. También, Sí. la de los También chicos. tiene que ver con que los jóvenes hoy es la franja que accede a los trabajos con peores condiciones laborales, que tienen una expectativa, un horizonte de previsibilidad que no existe y que en estos últimos 8 años tuvo 2 fuerzas gobernando que ninguna pudo darle un marco de certidumbre, un proyecto de vida Absolutamente, cercano. Absolutamente. Igual no lo Absolutamente. piensan como estos últimos 8 años, lo piensan como estos últimos 20 años. Sí, sí. Sí. Bueno, sí. Sí, Pero sí, son sí. El los, problema es ese. los dos proyectos que marcaron los últimos 20 Los años últimos que no 8 pudieron años- generar esas condiciones. Claro, los últimos 8 años fueron el desenlace de los últimos 20 Claro. y el desenlace desgraciado, ¿no? Porque Sí, pero, Sí. pero para mí no se cuenta tanto el gobierno de Macri. Para mí, Sí, para sí, mí está bastante borrado. Digo, yo bueno, los coincido en lo que últimos decís vos, 8 pero- es Macri, casi. Yo digo 8 y incluyo a Macri. Yo- No, yo también. pero- Sí, sí, no, ya sé, pero no sí, sé. sí. Sí, sobre todo a partir de 2018, ¿no? Cuando se le... Es que parte del germen libertario también surge durante el macrismo, que son los jóvenes de derecha desencantados con lo que el propio macrismo hacía porque les Seguro. parecía tibio. Un poco, y es una síntesis, ¿no? Un poco el mileísmo es estilo kirchnerista con objetivos macristas, Total. Sí. con los objetivos que no se animaron, Sí, sí. ¿no? Los Sí. objetivos de cambio más profundo que no se animó el macrismo. Segunda franja en disputa, la mayor indecisión está entre aquellos que tienen entre 30 y 43 años, ¿no? Que serían Claro.
no nuestra generación, bueno, no la de Jessy. no la de Bueno, la de bueno, Jessy. perdón, No, yo Jessy. Y Alan La también. nuestra. Yo tengo Nosotros dos, 41, no, Martín, nosotros bueno. quedamos fuera. ya. Ustedes dos son viejos chotos. boludo. Sí, Sí, nosotros bueno, no hacemos importa, un control pero no. prostático. No, no. No la de, claro, no la Se del. tiene que llamar así el punto. Sí. Bueno, sí, depresivo total. Pero bueno, entre 30 y 43 años que ya tienen una memoria más fresca del kirchnerismo, del macrismo, incluso podrían tenerla de la crisis del 2001, pero bueno, están en disputa, ¿no? Están en disputa, ¿no? Y además es una generación que sí sufrió en algún punto, por inserción en el mercado laboral, diría las trabas de la última época, ¿no? Esta especie de generación que no pudo ahorrar, generación que no accedió al crédito, Sí. generación, es decir, porque también hay que reconocer, ¿no? Digamos, en los 90 y en los primeros años de Néstor Kirchner hubo momentos muy buenos, ¿no? Si Sí. el primer gobierno de Menem, el primer gobierno de Kirchner fue momentos muy buenos, sobre todo, incluso pienso en las capas medias, Sí, sí. ¿no? Que Bueno, sufrieron. pero ahí sí está ese indicador más global, como en dirección a lo que decía Clemen, que se hablaba mucho ahora en el análisis de post-mortem de Estados Unidos, que es la generación que vislumbra que va a estar peor que sus padres, ¿no? Sí. Entonces, como que está el desencanto de los padres por ver que sus hijos tienen un futuro complicado Sí. y los propios hijos, que sería esa generación joven, que ve que, digamos, que no tiene una propiedad que le venga de la familia, no va a poder comprar nunca, Sí. que está completamente, Sí. digamos, con un panorama que es primera vez en la historia, se supone, como que la estadística es que las generaciones venideras tienen un peor porvenir que las Absolutamente. antecesoras. Absolutamente. Bueno, nueva composición. Estamos hablando de, a partir de la percepción de la Sí. sociedad sobre el peronismo y las preferencias que va desatando el peronismo, y acá se anima a plantear tres ítems, ¿no? La posible aceptación del peronismo llega al 55% en los niveles socioeconómicos más altos. Bueno, estaba medio lo que te decía. Sí, Sí. pero los ricos están menos convencidos, un 20% dijo intermedias y un 35% dijo altas, ¿no? Sí. Bueno, un partido de ricos podría ser un argumento, ¿no? Los Seguramente, demócratas, el Partido Demócrata. Claro. Por eso, la gente ya lo ve como un partido de ricos. yo creo que de clase media alta, una clase media alta ilustrada, ¿no? Como ciertos sectores así. Sí, pero Con sectores, ¿cuánta gente te dice, no me enseñes a vivir? sí. ¿No? Con sectores bajos más seguros. Al igual que entre los ricos, entre los pobres, el nivel de posibilidades de voto al peronismo crece al 55%. Pero están más convencidos en los NCE bajos, no sé, bueno, ahí me pierdo la sigla, la proporción es 15% intermedias y 40% altas. ¿no? Bueno, datos, ¿no? O sea, NSE en niveles socioeconómicos. Claro. Capo, Juli. No, por favor. bueno, y después, Tu complemento. bueno, Soy y perito mercantil, fui al colegio de Daniel Scioli. tercero, feminizado. Las mujeres, por su parte, son más proclives a votar al peronismo. Esto sucede a lo largo y a lo ancho del país. ¿no? Bueno, Claro. dato también, ¿no? Sí, Explica y- muchas cosas y también el liderazgo de Cristina. ¿bien? Sí, y probablemente también por eso muchos hombres no quieren votar peronismo, porque Sí. no se sienten contenidos ahí. Exacto. Digo, no es una crítica que Sí, esté sí, feminizado, sí, pero hay un sí, montón sí. de chabones que Sí. en un momento estaban como, ¿por qué? Bueno, listo. Se Sí, pero es entiende, cierto ¿no? que hay mucho paralelismo con el análisis de las elecciones norteamericanas, que pasaba lo mismo, que era como Sí. Julia Roberts, Sí, sí. o no sé Sí. qué estrella diciéndote que tenías que votar. Sí, digamos, parece que Kamala Harris terminó la campaña saltando en el Pellegrini, ¿no? Oh, Digamos, Claro. Totalmente. una cosa Sí, así, sí. digamos, una Exacto. sensación de que se olvidaron de alguien, ¿no? No, aparte te enseño cómo vivir. Tu marido no te va a ver, Sí. la que hablábamos con Nathanson el otro día. Tu marido no te va a ver en el cuarto oscuro. Bueno, Sí. tu marido vota también. Sí, impresionante. Bueno, un tema que hablamos el otro día, que hablamos de federalismo, que era provincia de Buenos Aires versus el resto del país. ¿no? Dicen, provincia de Buenos Aires las posibilidades del peronismo se incrementan un 54%, con un 38% que señalaron la opción altas. En el resto del país, aquellos que señalaron nulas ascienden a un 52%, si no se toman en cuenta las provincias de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Ese es el dato. Sí. Para mí es el dato. Es decir, la política hoy, incluso incrementado por Milei y en un lento declive que puede hacer el PRO en la ciudad, ¿no? Que además con Jorge Macri, que me parece que en el caso de Macri fue como el giro corporativo, ¿no? Sí. Mandame al primo que me cuide los negocios. Fue una cosa que realmente no tiene estilo, ¿no? Vos quédate acá. Claro, yo no digo que la gente extraña a la reta, ni mucho menos, No. ¿viste? La reta es. Pero lo que digo es que me parece que hay algo ahí como palabra de moda, sin narrativa, ¿no? Como un gobierno de la ciudad sin narrativa. O sea, Macri la tuvo, vaya si la tuvo, la proyectó a nivel nacional, y la reta un poco la tenía. Sí. ¿No? A pesar del gestionador eterno, que sabía, ¿no? El cantero en Coro y Corapaligüe, ¿viste? Sí. En cambio, Jorge Macri realmente no tiene, ¿no? Ese, pero también habla un poco de esta especie de política swinger metropolitana, ¿no? De porteños que van a gobernar la provincia de Buenos Aires y ahora en este caso
Jorge Macri, no sé, perdónenme los oyentes, Sí. digamos, no sé si nació en Buenos Aires o en la No provincia. sabemos, no, Vicente bueno, López, pero bueno, intendente estuvo en Vicente los- de López que se vino para acá, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso también es un tema. Y después ahí hay un dato, que es, los votos de Milei fueron una suerte de aluvión federal. Votos del interior. Y A lugares donde no fue, lo votaron Claro, todos. siempre A hago la lugares misma- donde los bardeó, lo votaron todos igual. la misma paradoja de Milei, ¿no? O sea, no hubo presidente discursivamente, y atiendo esto, discursivamente más crítico del sistema democrático, desde el 83 para acá, y no hubo más deudor también. Porque, ¿qué significa que en provincia donde no tuviste un solo fiscal, está bien, alguien te cuidó el voto porque todo el mundo lo creía útil para sus propios objetivos, que fue el caso de Milei, ¿no? Sí. ¿Quiénes le ponen la guita? La ruta del dinero de la campaña de Milei es asombrosa. Todos creían que lo financió a Milei y los cagó a todos, un genio en ese sentido. Pero, digo, el voto del interior, y que eso también para mí agrava la sensación de que el interior se provincializó, que las provincias cuidaron el terruño, nadie se proyectó nacionalmente y había algo ahí. El único que se proyectó desde el interior hacia la ciudad, paradójicamente, fue Macri anterior, sobre todo de la zona núcleo. Quiso convertirse en un referente tras el conflicto del campo, conflicto Sí. que él leyó muy atentamente y que imagino en el mapa de la soja, el mapa electoral, y lo tuvo. Pero bueno, se agotó eso. Sí. Un poco para mí por el límite del carisma de Macri. Macri es un tipo medio hortiva, ¿viste? Yo digo, si asume Macri, se tiene que ir al Jesús María, Sí. a la jineteada, ¿no? Y no, él con la camisa celeste, medio de mal humor a la mañana. Hinchó ¿no? los huevos, Hinchó los quisieron huevos. levantarse. Claro, hay algo del carisma que lo limitó. Quiere ver Ahora, Netflix. Milei es otra cosa. Sí, sé sí. que es tan raro que es medio cachol de cualquier. Sí, sí. ¿No? Bueno, entonces yo creo que ahí está. Entonces uno diría, un voto más progresista, un voto más femenino, un voto más bonaerense, empiezan a hacer tendencias en el peronismo. No digo que esto se pueda romper, qué sé yo. ¿Qué tipo, no sé cuál más tengo, chicos, qué tipo de peronismo le gustaría votar? ¿Puede ser que esté esa? Que esto también es clave, después de la de PBA, no sé si Ahí la- está. acá está. A ver. Bueno, acá también es el dato, ¿no? Que explica mucho, ¿no? Un peronismo de centro comandado, que esto es de Yar Llora. Y Sí, mirá, claro. 7%. Echarete sacó un 8%. Claro. Sí. Esto por ahora no levanta. Yo creo que no levanta porque se ve como muy. ¿Qué es eso, Martín? ¿Un Yo peronismo creo de que centro? un peronismo de centro es como comandado por figuras, políticas de trayectoria, con participación protagónica del interior del país, que quiere un gran acuerdo productivo federal para exportar granos y minerales. Sería una suerte de Jorge Castro, para mí un gran intelectual, decía la coalición popular exportadora, ¿no? Ahora, el problema que tiene, esto vamos a decirlo así, que en parte sería una parte de núcleo de esto es el cordobesismo, es que es demasiado institucional. Sí. O sea, el interior tiene que ser con un carisma. El Rojano, el Pingüino. O sea, Claro, no puede claro. ser una cosa, como decía un gran político muy amigo mío del interior de la provincia de Buenos Aires, que decía, y no digo por Yar Llora, que le veo un poco más de garra, pero digo, son como peronistas del lobby de hotel. Claro. ¿No? Sí, sí. Están siempre el Howard Johnson, imaginando la Moncloa. Bueno, lo dijo Monzó el otro día, dijo, nosotros somos muchos dirigentes y no tenemos votos. Bueno, Dijo una cosa Monzó así. es un poco la cifra de Claro. eso también. Sí, ¿no? sí, Digamos, sí. Poneme la placa. Yo sé que es muy lindo vernos con. Sí, muy sí, sí. lindo, la placa. A ver, 12%. Un peronismo tradicional que vuelva a la doctrina de Perón, recostado en valores cristianos, con objetivos de Bueno. la economía para la industria del país, que sería lo de Moreno, O que lo, dice. sí, lo de Moreno, sí, perdón. Claro, estamos hablando de. Esto sería el pedazo de gente que votaría el peronismo. Igual no es una fantasía eso del 12%. O sea, un 12% tradicional. dentro de la parte Claro. que, digamos, que Claro, menos. que dentro no es- de la mitad que dentro vota de la mitad que vota el peronismo, y hay que ver. Esa porque no es viste la los fantasía del país que no existe, como el Perón de uniforme, los trabajadores, el obrero. Bueno, es un poco eso y es un poco. A mí, yo lo dije otro día, el marketing que yo le plantearía a Moreno es el marketing del ferretero. Claro. No el del Go, el del ferretero. El tipo que conoce lo que es un cheque volador, Sí. que conoce, ¿no? Digamos, un hombre de negocios, un hombre del que conoce el trato con proveedores, con clientes, con trabajadores. Un peronista que liquidó sueldos, ¿no? Sería como. Sí, y lo ¿no? pasa es que hoy se que liquidó plantea más sueldos como... puede sonar raro. Sí, no, Algo pero se que entiende. devaluó puede sonar. No, Claro. al mismo tiempo hoy se plantea más como un peronismo por oposición al peronismo más progre, más feminista, más, digamos, agenda de derechos humanos, y es como, dejémonos hinchar las bolas con todo eso, volvamos al peronismo, como sería El como peronismo macho que un peronismo resuelve. más macho, un peronismo más del lado de López Rega, más del lado Sí. que de los últimos 20 años de Yo creo que de tradición kirchnerista. atiende una reacción, un reflejo que es esta idea que está instalada, ¿no? Yo, de
viste, como el peronismo se volvió demasiado progresista. Yo Sí. creo que atiende a ese reflejo. Para mí sí, Lo para que mí pasa es que para la mí reacción eso es está, eso me tomado por cosas más verosímiles. Yo creo que hoy Milei y Villarroel son expresiones más de una sola pieza de eso. ¿No? Digo, el que quiere votar algo antiprogresista en la Argentina Claro. tiene opciones. Esto es una cosa porque Cristina, mal que le pese a muchos cristinistas también, Cristina es la opción, digamos, progresista del peronismo. Sí. Aún cuando a ella también eso le signifique, digamos, cierto cautiverio ideológico, que lo tiene. Pero si de hecho que lo tiene también, el digamos. combate del kirchnerismo hardcore era contra la derecha. Claro, exacto. Y lo tomaban así, Y Kicillof, la derecha. su hijo político, hoy, digamos, en penitencia, era un poco, ¿no? Derecha y derechos. Sí, Sí. claro. Era muy tibio, bueno, no tibio en el sentido tibio ideológico, sino el temperamento de una campaña, Claro. que requería, porque estaba bajo el supuesto de que eso que se nombra como derechos y de que eso que se nombra como Estado había alcanzado la plenitud. Como si la gente decía, sí, es como sacar el derecho. ¿Qué derecho? Mucha gente dice, ¿qué derecho? No tengo derecho. 40% de trabajadores informales te dicen, no, es verdad, me sacan los derechos. ¿Qué derecho? Y hay derechos en Argentina que se naturalizan, ¿no? Era como cuando se quiso sobrefacturar electoralmente las vacunas. Sí. Un país donde estuvo Ramón Carrillo, o donde estuvo el propio Ginés, que tiene más historia que los 5 minutos patéticos del Frente de Todos, vacunando, ¿no? Famoso. Ginés fue un gran sanitarista, digo. Bueno, en ese país que tuvo a un Ginés y antes a un Ramón Carrillo, la vacuna no es que te dicen, ay, me vacunaron, tráeme la urna. Claro. Sí. ¿Viste? Parece, es un poco esa sobrerepresentación imaginaria que tiene, Sí, sí, que se ha sí, hecho sí. un poco desde las capas medias del peronismo, Sí. ¿no? Como una especie de pobre buen salvaje que lo agradece todo, ¿no? Pareciera, ¿no? El voto ese. Vamos con la que Pero, viene. Sí, sigamos con la placa, por Había favor. un 25% y estaba Kicillof. A ver. 25% es el kirchnerismo. ¿No? Digamos, acá ponen la Pero foto. Con Plantea- nuevas canciones. Claro. Claro. ¿Qué Exacto, dice? un kirchnerismo Pero no- renovado. Sí, kirchnerista renovado que privilegia el consumo y la recuperación del ingreso. Con una agenda progresiva vinculada al fin de la pobreza, los derechos y el ingreso básico universal. Progresista. Sí. Claro. Un 11%. Sí, progresista. Luego un 11%, un peronismo tecnológico que se asocie. Acá, digamos, afina y hace como tiene las sutilezas también de estos informes sí, que arma sí. Hernán, que son como líneas muy sutiles para mí, que están buenas, ¿no? Un peronismo tecnológico se asocia a grandes empresas nacionales energéticas. Eso sería como digamos, cerca el del peronismo 7. de la cuarta revolución industrial. Sí, y un ¿no? poco está cerca del 7 también, digo, no Sí. tiene por qué contraponerse con el 7%. Por eso, son caminos que se bifurcan y después se pueden juntar. No hay zonas. Aparentemente, la zona de mayor tensión podría ser entre esto, ¿no? Como. Y abajo con la foto de Y Irei. abajo dice 45% de ninguno de los anteriores. Claro, dice, solo Simon voto de Garfunkel están peronismo. abajo, ¿viste? Porque solo vota el peronismo Porque porque, el resto son peores. porque los otros son peores. Y esto es la mayoría. O sea, el voto mayoritario. Por ahí si sumas Igual los cuál es otros- la vara, ya no hay vara para decir que algo es peor. Ya está. Claro. No existe más la de lo que es peor. No, Digo, exactamente. es como, no, si está enfrente del peronismo, mejor, fin. Para un sector es así hoy por hoy. Absolutamente. Pero bueno, en este caso, son las opciones de voto de peronismo de los que dicen que pueden votar el peronismo. Claro. Supongamos, hay un 51% del Acá electorado no hay- no argentino. están los libertarios Claro, los acá. 49% no votarían ni que le pongan ¿viste? Al padre, no sé, ¿viste? No sé. Pero digamos, esos no, sino que en esa porción, que es la mitad, tenés esta distribución y que es muy fragmentada. Sí, es loco ese 45%, es difícil de entender porque es como que en las otras 4 tenés casi toda la historia del peronismo ejemplificada. Entonces, si ese 45 no vota ninguna de esas 4, me cuesta entenderlo. Yo creo que acá está Cristina en esto. Ahí tenés a un Cristina. poquito, digamos, Cristina come de acá, una especie de votos más. Digo, que está su habilidad de capturar un poco ese voto también un poco antiprogre, ¿no? Porque me parece que la figura de ella tiene como un cierto reflejo de entender eso y de agarrar por el lado por ahí de un giro soberanista, algo de ese voto. Y bueno, y este 25 sería el voto progresista. Pero estamos hablando de un 30 y pico, ¿no? Digamos, también tiene un techo. Por último, creo que es la conclusión. Si quieren, chicos. Sí, dale. El peronismo ya no Los parece emojis. ser más. Ya no parece ser más la opción, La opción. de de los los deseantes, deseantes. de progreso, de inclusión, de un sueño argentino que irrumpieron en la política nacional el 17 de octubre de 1945. Dato, ¿no? Dato. O sea, había una Argentina fuera del sistema político, fuera del radar, que ingresa a la política y que es más que la clase trabajadora, ¿no? Porque la fórmula argentina para conformar un movimiento obrero organizado
cuyo poder no es impoluto, pero que dura hasta hoy, ha sido dotar a esos trabajadores de una conciencia nacional y no una conciencia de clase. Eso es fundamental. Sí. Todos los países que, digamos, la conciencia de clase hubiese sido conflicto permanente, ruptura de valor, no sé, no un choque más a todo o nada, ganadores o perdedores, ¿no? El peronismo le da dota a los trabajadores Sí. de una conciencia nacional y lo hace más penetrante, ¿no? Bueno, pongan la placa. Y hoy no te pase, no es el mileísmo que dota a todos los deseantes todos de una conciencia individual que se como Claro, pero bueno, pero también de una conciencia, yo te diría, más realista, ¿no? Sí, yo creo que el trabajador que quedó solo, digamos, el mileísmo sería eso, ¿no? La del bueno, lo fue, ¿no? Digamos, una idea del trabajador cuentapropista, digamos, el que quedó en la informalidad. Bueno, la opción de los desesperados, de los desahuciados por la recesión económica y de los indignados por la herejía simbólica libertaria. ¿No? Vos acá tenés los más pobres, Sí. tenés los desahuciados por la recesión económica, ¿viste? Las pymes que cierran, ¿no? Es el testimonio C5N, ¿no? O sea, Sí. venite a ver una pyme como quiebra en vivo. El tercer renglón es Y los indignados por no la tiene energía peso. simbólica, claro, pero No sería... tiene peso eso. Claro, pero ¿no tiene? no tiene peso. La herejía simbólica libertaria le ha ordenado número a la economía y no les importa más la herejía. No, pero no somos nosotros. No, pero es No, en no, este no, caso. No, pero es la claro. opción de La los que clase votan contra media- mi ley. O sea, Claro, la es clase como media los que se ilustrada. sienten, Sí. los que sienten que les pisan el jardín de los derechos humanos, de las Por eso digo, minorías. Con cierta ironía, donde yo me siento ahí, digo, Claro, ay, bueno, obvio, yo obvio. estoy ahí, que todas las mañanas te indignás con algo nuevo. Sí, y yo te como noto que hablas mucho contra la energía simbólica. No, pero digamos, esto Sí, que, sí. como que el Inca se transforma Claro. de repente como ¡no! ¿No es la tapa de página 12 constantemente? Sí, sí. Que es un tema, ¿no? Y que, pero ahí sí se pone interesante. Yo soy anti leer, viste, pinta tu aldea, ¿no? Yo soy pro pinta tu aldea en el análisis. ¿No? Te dicen, el voto Trump nos explica lo que va a pasar acá, no, ni en pedo. Para mí ni en pedo. Pero algo hay, porque el mundo está conectado por un montón de cosas, ¿no? Por cómo circula la información y todo, algo hay. Y yo creo que es verdad que hay una sensación y que hay una convivencia crítica, que uno lo ve en Estados Unidos con sus condimentos, y lo vio en la Argentina, de quienes defienden las opciones, en este caso en Argentina, la opción kirchnerista progresista, y no se autopercibe, no se reconoce y ocupa un primer plano privilegiado. Es como, ahí hay un tema que es como, viste, mi derecho, ¿no? No estás hablando de o sea, mucha gente siente que cuando le hablan de esas personas que viste que tienen casa con pileta, que tienen un montón de cuestiones, ¿no? Que viajan al exterior, que tienen un iPhone que se lo compraron en Manhattan y que vienen acá y hablan de la cultura nacional, ¿viste? Tienen una supremacía, tienen un tratamiento, ¿viste? Tienen una solemnidad que escatima la parte privilegiada. Y para mucha gente que está fuera de eso, que mira a los Martín Fierro para ver, no, yo tampoco quiero hacer una caricatura del pobre Silvestre que le importa solo el fútbol y las minas, ¿no? Digamos, tampoco, eso la gente es compleja, en cualquier escalón. Sí. Pero que en algún punto hay algo ahí. Hay algo irritante ahí, que lo hemos comentado todos. Si uno hiciera programa con los off de los comentarios sobre la entrega de los Martín Fierro, sobre el premio de no sé qué, del cine, ¿viste? Uno diría, mirá, al final los odian todos, ¿sí? Porque hay algo irritante ahí. Y eso yo creo que hay, y no lo ven, hace años que, ¿no? Lo vimos en el periplo final de la campaña de Massa, que fue insólito, con los cineastas. Sí. Con los cineastas. Yo no digo que haya que destruir el cine nacional, ni muchísimo menos, pero una opción por los privilegiados. Y no se ve como privilegiado. Entonces, ese giro, yo creo que y entonces ahí lo que decías vos, de Julia Roberts, diciendo a la mina, viste, una millonaria en una casa que ni sabés dónde está, ¿no? Sí. Lo grabó desde Malibú, Hawái, sí. claro, Malibú, diciéndote lo que tenés que. ¿No? Es como, es un poco, lo digo con un dolor en el alma porque lo admiré todo, no sé, por todo lo que significa. Lennon parado con Yoko mientras le hacen la cama, viste, en la cama de la protesta, ¿no? Está la mucama haciéndole la cama y ellos esperando para volver a protestar en la cama de un hotel en Toronto. Es raro. Si esa persona te dice lo que tenés que votar, te hincha las pelotas. En la última placa están los arrepentidos. ¿Cabe en la Volvamos a la en placa, medio, por favor. ejemplo, algún Estudios centrales, volvemos a la placa. algún votante? Acá en desahuciados entran puede ahí. haber. Acá en desahuciados puede haber. Incluye algún arrepentido. eso. Sí. Incluye arrepentido. Incluye. Digamos. Y yo creo que el arrepentido, jubilado, el arrepentido, me imagino dueño de negocios, no sé en qué escala. Otra vez tuve una pequeña anécdota con el dueño de una ortopedia,
¿no? Que el tipo contaba, y era como, no paraba de arrepentirse, ¿no? No sé, que hay que ver, digamos, porque también la baja de la... Bueno, hay que ver qué pasa con la economía, ¿no? Digamos, hoy te pintan... Claro, es una foto en movimiento. Sí. Exacto, hoy si vos decís 2,7 y repunta todo, qué sé yo, bueno, qué sé yo. En fin. Pero bueno, y la opción de los mayores y del AMBA, ¿no? Es decir, el núcleo duro del voto peronista es más bien kirchnerista y está, bueno, en este caso está en el área metropolitana, y los mayores, bueno, los jubilados, entiendo yo, ¿no? Una transformación desde el movimiento nacional de los deseantes al de los melancólicos, se pregunta, y es el cierre. Un poco Es sí. el cierre que Sí, y yo creo que sí. Un poco sí. Y yo creo que sí. Es una buena pregunta y viene medio anillada, abrochada la respuesta. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alfredo Citarrosa. Sí. Página 30. Nos vamos con presenta. Larralde y... Sí.